Vamos al siguiente keynote con una dimensión de análisis distinto desde desde el punto de vista de la privacidad y la protección de datos personales. Es un enorme gusto también presentar el día de hoy a una de las personalidades en Iberoamérica más importantes, con mayor influencia en esta materia. Es un enorme gusto presentar al doctor José Luis Piñar Maña, que además tiene un currículum extraordinario. Él es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Es exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, fundador de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, abogado y socio de CMS Albiñana y Suárez de Leso en Madrid, experto iberoamericano en protección de datos personales, pero sobre todo un amigo de todos los países de América Latina, un hombre que además es un mentor, es un hombre que genera escuela, al que lo apreciamos, quienes lo leemos, quienes lo estudiamos, y tiene además algo que puede ser parecido a una pequeña red mística alrededor de José Luis. José Luis, la pantalla es tuya. Adelante. Oye, buenos días a todos. Muchísimas gracias, mi querido amigo Jorge, por tan amabilísima presentación. Queda patente que somos buenos amigos desde hace mucho tiempo. Es para mí un honor poder participar en este primer Congreso Iberoamericano de Derecho Digital y hacerlo además en relación en compañía de Lucía, de Ricardo, y hacerlo además en torno a un tema, me parece capital, y que efectivamente es un tema sobre el que pues llevo ocupándome unos años. Es un tema que no es que absorba, sino que abduce. La protección de datos abduce a aquel que se ocupa de él, y es un tema capital y que tiene un componente geopolítico efectivamente muy relevante. No voy a utilizar datos que son ya lugares comunes referidos a la cantidad de datos que se generan en el mundo, la famosa idea de que en los últimos años se ha generado mucha más información que durante toda la historia de la humanidad. Bueno, estas cuestiones lo único que revelan es algo cierto, y es que hoy la vida del ser humano, la vida de la sociedad es imposible e impensable si no es o en torno a los datos personales. Datos personales y datos no personales. Quiero también hacer aquí una referencia a la necesidad de distinguir entre estos dos tipos de datos. Hay muchos más datos no personales que datos personales, pero la sociedad, la industria, las empresas necesitan tanto unos como otros. ¿Cuál es la relevancia de los datos, del uso de los datos personales? Que el tratamiento de datos personales afecta a un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la protección de datos, a la privacidad, a un derecho fundamental esencial. Se ha dicho que es uno de los más importantes derechos fundamentales de la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque si se ataca a nuestra privacidad, si se ataca a nuestros datos personales, en realidad se está atacando a nuestra propia dignidad y a nuestra propia identidad. El manejo, el tratamiento de datos permite manipular a las personas. Lo hemos visto con el famoso tema de Cambridge Analytica, las elecciones en Estados Unidos y tantos otros casos. El tratamiento de datos personales permite manipular y manejar a las personas y, por tanto, permite manejar su identidad y permite, si se me permite la expresión, jugar con su dignidad. Y esto es algo que hay que evitar. Pero aparte de este componente que afecta a los derechos fundamentales, el tratamiento de datos tiene un componente económico capital. Se dice que las transferencias de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea, yo creo que también Estados Unidos, México y la Unión Europea, pues suponen más de, en términos anglosajones, 3 trillones, en términos nuestros 7 billones de dólares. Bueno, esto es una cantidad inmensa. Esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Es un tema muy serio. No es un tema menor, sino un tema muy serio. El compartimentalizar los tratamientos de datos en ámbitos geopolíticos. Todos tenemos en la cabeza China, América, Europa.
puede llegar a ser grave. Pero lo cierto y fijo es que efectivamente hay 3 modelos de protección de datos y hay varios modelos o varios sistemas jurídicos que tienen que convivir, se quiera o no se quiera. Entre los modelos de protección de datos está, como todos sabemos, el modelo europeo e iberoamericano, que es aquel que se basa en la consideración de la protección de datos como un derecho fundamental, como un verdadero derecho fundamental. El modelo anglosajón, fundamentalmente de Estados Unidos, que es aquel que reconduce el tema de la protección de datos fundamentalmente a un tema de protección de los consumidores, protección de los consumidores en cuanto a el derecho que tienen a que sus datos sean tratados lícitamente, lealmente, de cara o en el ámbito del mercado. Y luego el modelo chino, que se basa en la propiedad colectiva de los datos, más bien propiedad pública de los datos. Bueno, estos 3 modelos además tienen que convivir en sistemas jurídicos distintos, el sistema del civil law, el sistema del common law, pero en un escenario global. Y esta es la clave. Nos movemos en un modelo global en el que, también es un lugar común decirlo, los datos no conocen de fronteras. Bien, es verdad que la nube no implica, como todos sabemos, que los datos estén circulando por una suerte de ciberespacio. Al final los datos están físicamente en algún lugar. Por eso, bueno, los cables submarinos de transferencia de datos son importantísimos. No es que los datos, como diga, no estén, sino que están ubicados en lugares, están también ubicados en lugares físicos. Lugares físicos en algo que es algo que a Europa le preocupa especialmente. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están nuestros datos? Porque allá donde estén nuestros datos es donde se va a definir el nivel de garantía acerca de qué es lo que se hace o deja de hacer con nuestros datos. Yo pongo muchas veces un ejemplo. Si yo deposito, no dinero porque es fungible, joyas en un banco, el banco tiene que decirme dónde están. No puede decir, yo he trasladado sus joyas a otro lugar porque es más barato, pero me las han robado. Yo quiero saber, si quiero saber dónde están mis joyas, quiero saber dónde están mis datos y qué se está haciendo con esos datos. Y esto es algo que especialmente preocupa a Europa. Europa ha apostado, y con Europa, numerosos países de Iberoamérica, entre otros también, por supuesto, México, pero también México, Argentina, Uruguay, Colombia, numerosos países, ha apostado por esa consideración de los datos, la protección de datos como un derecho fundamental. Y esto implica que cuando hay transferencias internacionales de datos se tienen que llevar a cabo con determinadas garantías. México exige en su legislación que cuando se transfieren datos fuera de México se tiene que hacer con garantías de que allá donde se encuentran los datos tienen que estar igualmente protegidos como si estuviesen en México. Y Europa quiere que los datos estén protegidos dentro y fuera de la Unión Europea. Y aquí es donde se plantea uno de los más grandes debates de los que ahora está planteando. ¿Qué ocurre con las transferencias internacionales de datos? ¿Qué ocurre con los datos, teniendo en cuenta además que las grandes multinacionales que todos conocemos, que manejan un porcentaje elevadísimo de datos a nivel planetario, me atrevería a decir, pues son empresas fundamentalmente de Estados Unidos de América, ¿no? Todos tenemos en la cabeza a cuáles me estoy refiriendo. Y es imprescindible para su negocio el que haya transferencias de datos. Y sin embargo Europa exige que esas transferencias se lleven a cabo con total garantía. Y repito, los países de Iberoamérica también en relación con los datos que salen de esos países. Y esto plantea el tema del régimen de las transferencias internacionales. ¿Qué ocurre? Y esto exige que se tengan que tomar determinadas medidas de garantía que impliquen que los datos, allá donde estén perfectamente protegidos. Esto ha llevado incluso a plantear, por alguien o por algunos, en el ámbito europeo, una especie de soberanía digital europea. Incluso llegando a plantear, algunos lo han planteado, el que no salgan los datos de Europa. Bueno, esto es absurdo. Es algo que no se puede plantear desde un
punto de vista de la pura realidad geopolítica, realidad económica, realidad social, ¿no? Es absurdo pretender algo así. Los datos tienen que salir, tienen que circular. De hecho, esto es muy importante, es muy importante. El Reglamento General de Protección de Datos y las legislaciones de protección de datos tienen dos objetivos fundamentales. Por un lado, garantizar el respeto al derecho fundamental a la protección de datos y también garantizar la libre circulación de los datos. Esto es algo esencial. Los datos deben circular libremente. Esto es algo que tuvo Europa muy claro desde el principio. Al construir el mercado interior, se cayó en la cuenta de que así como circulan libremente los capitales y las personas, tienen que circular libremente los datos personales, porque si no se acaba, no se puede llevar a cabo el mercado interior. Pero es que también tienen que circular, si no libremente, con garantías, pero tienen que circular entre Europa y el resto de los países. ¿Qué ocurre con las transferencias internacionales? La Comisión Europea ha sido en este sentido quizá más laxa que el Comité Europeo de Protección de Datos, que las autoridades de protección de datos, que las agencias, y mucho más laxa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí quien ha, digámoslo así, puesto reglas claras sobre la mesa ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia, en relación o al hilo de diversas sentencias muy relevantes, la mayoría de las cuales afectan a grandes multinacionales, a Facebook y a Google, fundamentalmente. Y el Tribunal de Justicia ha sido capaz de enfrentarse a esas multinacionales e incluso a Estados Unidos. Y me estoy refiriendo, lo hablamos antes de empezar el debate, a, entre otras, la sentencia Schrems II, del año 2020, junio de 2020. Una sentencia que debido, yo creo que es importante saberlo, debido a la denuncia de una persona, Schrems, consiguió nada más y nada menos que el Tribunal de Justicia anulase un tratado internacional, el tratado internacional que permitía la transferencia de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Y por qué lo hizo el Tribunal de Justicia? Porque llevó a cabo, bueno, Schrems exigió a Facebook que no transfiriese datos desde Irlanda a Estados Unidos. Facebook alegó, con toda lógica, que esa transferencia estaba amparada en un instrumento internacional, el famoso Privacy Shield, que por tanto le permitía transferir los datos, instrumento internacional que vinculaba a las agencias de protección de datos. Pero Schrems, que es tozudo, llegó hasta el Tribunal de Justicia y este dijo que por mucho que hubiese un tratado internacional, la realidad es la que es. Y si Estados Unidos no garantiza un nivel adecuado de protección, lo que el Tribunal de Justicia hizo fue nada más y nada menos que anular ese tratado internacional entre Estados Unidos y la Unión Europea. Entre otras cosas porque en Estados Unidos no se garantiza totalmente o al mismo nivel los derechos de los ciudadanos estadounidenses y de los extranjeros. Porque tampoco hay una autoridad independiente de control, porque no está totalmente definido qué autoridades pueden acceder a qué datos y bajo qué circunstancias. Y esto el Tribunal de Justicia lo analizó y llegó a la conclusión de que no ofrecía esas garantías. Bueno, de tal manera que de un día para otro, en principio, se deberían haber cancelado gran parte, no todas, gran parte de las transferencias internacionales de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos, y esto ha hecho reaccionar a Estados Unidos, que ha traído como consecuencia nada más y nada menos que la aprobación por Biden, por el presidente Biden, y una orden ejecutiva en octubre. Una orden ejecutiva es una norma, para entendernos, que tiene rango de ley, aunque sea una norma del presidente o del legislador, para tomar ciertas medidas que acerquen el modelo estadounidense al modelo europeo, estableciendo unas vías de control, unas vías de protección en autoridades independientes, garantizando o limitando quién tiene acceso a los datos, porque además esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que la sentencia Schrems II gira en torno fundamentalmente al uso de datos en el ámbito de la inteligencia, de la seguridad nacional, de la lucha contra el terrorismo. Eran, por tanto, cuestiones
que invocaba a Estados Unidos de enorme calado. Y el Tribunal de Justicia, aún así, dijo que no era un modelo suficientemente garantista. Bien, ¿esto qué nos indica? Que ambas partes necesariamente tienen que llegar a un acuerdo. Y esto es algo que exige los ciudadanos y que exige el mercado. Las empresas exigen, necesitan que ambas partes lleguen a un acuerdo. Porque en estos momentos nos movemos en un escenario de incertidumbre difícil de imaginar, con las empresas sin saber bien si es posible o no la transferencia internacional, sin saber bien a qué modelos se tienen que adaptar, qué normas tienen que aplicar. Y esto es muy relevante. Teniendo en cuenta también, la ponencia tiene o gira en torno también a aspectos geopolíticos, que evidentemente cada país, cada entorno, cada comunidad quiere defender también sus intereses. Esto es evidente. Europa defiende sus intereses, Estados Unidos defiende sus intereses, China hace lo propio, Iberoamérica debe hacer lo propio. Pero debe hacerse en un entorno global y con algunos principios esenciales que son incuestionables y que son innegociables. Y para Europa e Iberoamérica hay un principio innegociable que es la consideración de la protección de datos como un derecho fundamental. Esto es algo que no está totalmente asumido por la cultura jurídica estadounidense, en donde, como todos sabemos, hablan más de la privacy y no tanto de la data protection, ¿no? Pero eso es algo que para Europa es incuestionable. Dicho esto, Europa también tiene que hacer sus deberes y debe seguir con la implantación del Reglamento General de Protección de Datos. Seguramente, esta es una opinión personal, siendo en algunas ocasiones quizá algo más flexible en relación con la situación de otros países. Y el propio Tribunal de Justicia ha dicho, y esto es algo que tenemos que tener muy presente, que lo que Europa no puede exigir es que el país tercero establezca un modelo idéntico al europeo. Es un modelo que pueda ser homologado, sea semejante, pero no exactamente el mismo. Y Europa también tiene que hacer algo, y es velar porque el marco normativo europeo sea claro. Me explico. En el 2016 se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos, que es plenamente aplicable, como todos sabemos, desde mayo del 2018. Vamos ya hacia 5 años de la plena aplicabilidad del reglamento. Ha querido ser y quiere ser la norma de referencia, no obstante lo cual, en estos momentos se está llevando a cabo un proceso normativo en Europa excesivamente, en mi opinión, amplio y disperso. Antes Lucía hacía referencia a la DMA, la Digital Market Act, pero es que junto a esta tenemos la Digital Service Act, la propuesta de ley de inteligencia artificial, la ley del dato, la ley de gobernanza del dato, la e-privacy todavía sin aprobar, numerosas normas, a veces salen de direcciones generales distintas, unas de mercado interior, otras de justicia, que no siempre están coordinadas entre sí y que están produciendo o que van a producir, si se aprueban algunas de ellas tal cual están, incertidumbre en los operadores económicos y operadores jurídicos. Es imprescindible que se eviten solapamientos y que quede clara cuál es la posición de cada una de estas normas en relación con las empresas y en relación con los ciudadanos. Porque además estamos ante normas que establecen regímenes sancionadores muy, muy relevantes. Termino ya. ¿Cuál puede ser la solución? La solución yo creo que no debe ni puede pasar por una normativa excesivamente concreta o detallada, porque, y estamos en el marco de un Congreso de Derecho Digital, lo digital se compadece mal con regulaciones detalladas. La regulación de lo digital debe girar en torno a principios, a grandes principios
que den paso, o grandes principios fijados en normas, evidentemente, pero que den paso también a la autorregulación y que den paso o que den juego a el llamado el soft law. Autorregulación que permite a los actores adaptar los principios a su realidad sectorial, con pleno respeto, por supuesto, a tales principios. Estoy hablando de principios como el de accountability, el de responsabilidad proactiva, artículo 24 del reglamento, que ya estaba de antes en la legislación mexicana, hay que decirlo. Principios como el de lealtad en el tratamiento de los datos, que también está en la legislación mexicana, también están en el reglamento. Principios como el de gobernanza, también acudir a planteamientos éticos, pero no solo éticos, porque un juez no va a condenar a alguien por no respetar un principio ético, un juez te va a condenar por no respetar un principio jurídico, por tanto, la ética a mí como jurista me fascina, pero no me vale, no me es suficiente. Hay que juridificar de alguna manera la ética, y esto creo que es imprescindible. Y en torno a estos principios, conseguir un modelo global. Un modelo global, porque global, en mi opinión, ha de ser la regulación de un derecho fundamental como este, que afecta a toda la humanidad y que afecta al trasiego de miles de millones de datos entre todos y cada uno de los estados de los países del planeta. Por tanto, tenemos que intentar, sin perjuicio de los posicionamientos geopolíticos de cada país, tenemos que intentar conseguir un modelo global y basado quizá en principios, pero que sirvan desde el realismo a toda la comunidad. El reto no es nada fácil, pero hay que intentarlo. En Europa se aprobó una declaración de derechos digitales. Parece que la cumbre de jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos quiere aprobar también una carta de derechos digitales. España aprobó una carta de derechos digitales, lo ha hecho también Perú, lo ha hecho Portugal. Cartas, algunas de ellas con valor normativo, otras no, pero que pueden fijar la hoja de ruta a seguir para conseguir un derecho digital global respetuoso de los derechos fundamentales. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, José Luis querido. La verdad es que toda la mañana ha sido una mañana de provocaciones intelectuales y te escucho hablar con tanta prudencia y tanta sensatez a la hora de que eres deliberadamente provocador en la reflexión de estos temas para la región. Es difícil lograr esas cosas teniendo esta profunda sensatez y digamos, comunicación emocional prudente y al mismo tiempo lanzar las preguntas tan claras y provocadoras porque sí se necesitan en la región. Hablaste de temas como soft law, que también que es delicado ver cómo lo entiendes, porque ya lo estamos viviendo en toda la región. Estos temas de una conversación global, que sin duda esta es una aproximación de ideas y de realidades distintas bajo un mismo problema, que es la regulación y los nuevos marcos legales de la tecnología digital. Un placer, como siempre, escucharte y me felicito por ser tu amigo. Gracias, José Luis, querido. Muchísimas gracias a ti.